tal? Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel y pues voy a dar una pequeña explicación de algunos conceptos que hemos visto durante el cuatrimestre y que para mí en lo personal se me hacen más relevantes. Primero le voy a dar lectura a lo mejor al concepto y ya después les doy una opinión propia. Eh, Vamos a empezar con el concepto de derecho fiscal. Este concepto nos dice que es la rama del derecho público que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación jurídica entre el Estado en su carácter de autoridad, o como ya más adelante lo vamos a ver en su carácter de sujeto activo, entre los gobernados, que van a ser pues nosotros, ¿no? Bueno, las personas, pero siempre y cuando aquellas personas que den un atributo hacia el Estado, ¿no? Que en este caso pues serían los impuestos. Hay que señalar que el derecho fiscal tiene relación con algunas otras ramas, como lo son el derecho civil, el derecho laboral, el derecho penal, el derecho mercantil también podría entrar. Para mí el más importante y relevante aquí sería a lo mejor el derecho laboral, ya que pues finalmente donde se... El laboral, por un lado, porque el derecho fiscal va a ser aquellas empresas a las que les fije a lo mejor un atributo. Y por el otro lado, porque los trabajadores como tal, si se recibe un ingreso, así como se te recibe un ingreso, tiene que haber una proporcionalidad para dar obviamente un atributo o un impuesto. También algo importante o una rama que entraría dentro para mí importante sería el derecho penal, ya que pues hay muchos casos donde se evaden impuestos, donde no se da un impuesto, donde existen diferentes delitos que se pueden tipificar y sancionar obviamente de acuerdo a la conducta, ¿no? Entonces esas serían algunas de las ramas que entrarían dentro del derecho fiscal. Como siguiente concepto vamos a encontrar las contribuciones. Este es un concepto importante, ya que de aquí van a partir a lo mejor ciertas clasificaciones, entre ellas son cuatro que nos señala el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, perdón. Como concepto de las contribuciones nos dice que son tributos de carácter obligatorio que tiene como objeto que el sujeto pasivo, o sea, el gobernado, de la obligación de dar una contribución obtenga un cierto beneficio, entre comillas, ¿no? Un beneficio, porque finalmente pues está pagando una proporcionalidad de ese beneficio. Eh, esta este concepto, como les digo, se va a clasificar en cuatro, casi nos lo marca el artículo 2. Uno son los impuestos, los segundos son las aportaciones de la seguridad social, el tercero son las contribuciones de mejora y el cuarto son los derechos. Les explico a lo mejor un poco sobre los impuestos. Dice que son aquellos tributos que son obligados para las personas físicas y para las personas morales, como lo es el ISR, el impuesto sobre la renta, el IVA, el valor agregado y y nada más. A lo mejor serían esos los impuestos más relevantes. Existen otros obviamente, pero los más importantes a lo mejor son esos, ¿no? Las aportaciones de seguridad son aquellos fondos, bueno, entran ahí el Fondo Nacional de la Vivienda y las cuotas que el trabajador ciertamente no las da por 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 bueno, porque él quiera, sino que ya existe un descuento a lo mejor por parte del patrón, ¿no? Para que con ese descuento tenga un beneficio en el seguro, digámoslo así, para una atención de salud. Dentro de eso, obviamente, igual, o sea, existe a lo mejor una clasificación, el IMSS, el ISSSTE, el otro tipo de seguro, y obviamente de acuerdo a lo mejor al trabajo que tenga la persona, es la clasificación que va a existir. Las contribuciones de mejora dice que el Estado cubre parte de, con estas contribuciones, el Estado va a cubrir parte de la infraestructura del país, ¿no? Como lo es las carreteras, las banquetas,
algunos otros servicios también que la población ocupe. De ahí es donde se va a sacar a lo mejor lo económico para poder realizar toda esa parte de la infraestructura. Y por último son los derechos. Nos dice que los derechos va a ser el pago por la obtención de un bien o un servicio. Eh, el uso o el aprovechamiento, perdón, de un bien de dominio público. A lo mejor aquí como ejemplo podría ser cuando nosotros pagamos por obtener no sé, una acta de nacimiento, un acta civil, un acta de función certificada, vamos a pagar un derecho, pero obviamente ese bien le pertenece al Estado, pero pagando ese derecho nosotros vamos a tener ese beneficio, ¿no? A lo mejor una licencia de conducir o otros, o etc., ¿no? A lo mejor. Y ese sería por parte de las contribuciones. Para cerrar estos dos conceptos, yo podría decir que a lo mejor el derecho fiscal es el derecho que establece las normas que determinan los tributos como tal. Es ese derecho que va a fijar las normas y lo va a codificar en un código, el código fiscal de la Federación, para determinar ciertos tributos. Después tenemos el concepto de potestad tributaria. Este concepto nos dice que es la facultad o la posibilidad de establecer y regular tributos por parte del Estado. Esta potestad tributaria únicamente la va a tener el Estado como sujeto activo. Después, la clasificación de los sujetos es obviamente dos y de esos dos se van a desglosar. La primera es el sujeto activo, que aquí el sujeto activo es el Estado, ya que a él se le van a pagar los atributos. Y los sujetos pasivos es el contribuyente o el gobernado. Pero dentro de los sujetos pasivos obviamente se va a dar una clasificación que más adelante les voy a explicar. Y por esta parte pues serían esos dos tipos de sujetos que tendríamos que tener en cuenta. No puede ser el Estado el sujeto pasivo porque obviamente sería la persona como quien daría, y obviamente el Estado nos da, pero no nos da económico, sino que el sujeto pasivo es aquel que va a dar o pagar el atributo en este caso, cual sea de los casos, ¿no? Después nos hace mención del crédito fiscal. El crédito fiscal nos dice que según el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, son los ingresos a los que tengan derecho el Estado. Aquí como el profesor nos mencionaba, yo entiendo como crédito fiscal aquel como plazo que va a dar el Estado hacia el contribuyente si en su caso fuera que a lo mejor debiera algún impuesto o le hiciera falta pagar algún impuesto. Es ese plazo o ese término que da el Estado para cubrir esos impuestos. Después nos dice que va a existir una prescripción del crédito fiscal o una caducidad. Para que el crédito fiscal se extinga por prescripción, es un término de 5 años y este va a iniciar a partir del primer pago exigido hasta pues, que se cumplan los 5 años. Pero dice que se interrumpe con cada gestión de cobro. O sea, no sé, el día de hoy a mí me exigen un pago de mi crédito fiscal. Pero si de ahí pasan 5 años y ya no me vuelven a exigir absolutamente nada, ni recibo una notificación, nada, absolutamente nada, 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 pues existe una prescripción del crédito, pero pues muy difícil pasa eso, ¿no? Pero si a lo mejor hoy me exigen el pago y pasa un año y no tengo a lo mejor nada de notificación ni me volvieron a exigir el pago, pero después de ese año otra vez me vuelven a exigir el pago o me llega un correo o cosas así, de ahí se interrumpe y obviamente de ahí vuelve a contar a partir de ahí 5 años para que se pueda dar una prescripción. Si no, no existe la prescripción. También vamos a dar el otro concepto como dominio fiscal. Dice que el domicilio fiscal es el lugar de localización de la obligación tributaria en relación con la administración tributaria. Más que nada esto es la persona física, es aquel domicilio donde tenga su residencia habitual y donde ahí se le pueda encontrar.
para justamente eso, para ver alguna notificación o si se llega a algún juicio, todo eso sea ese domicilio donde se pueda encontrar a la persona. El siguiente concepto son los estímulos fiscales. El estímulo fiscal es una forma en que se puede reducir o existe el pago de algunas contribuciones, como lo es aquí lo más importante, el ISR, ¿no? El ISR es el impuesto sobre la renta. Yo entendí este impuesto como por el simple hecho de ser mexicano y de tener una residencia en México, se te descuenta un cierto porcentaje de tu salario. Por eso es el valor, es el impuesto sobre la renta. Por el simple hecho de estar viviendo en México, se cobra ese impuesto. También tenemos por otro lado lo que es el estímulo fiscal, pero en la zona